Amables hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, estamos saludándoles y dándoles una bienvenida muy cordial a nuestra lección del capítulo número 23 de nuestra materia Historia de la Iglesia de Cristo a través de los siglos o Historia de los Bautistas a través de los siglos en su capítulo número 23. Los Paulicianos es el título de esta lección y rogamos a ustedes que nos acompañen en unos momentos de oración antes de entrar en materia, el desarrollo de esta lección. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos en tu divina presencia. Es un gran privilegio para nosotros poder compartir tu palabra. Hay personas que nos están acompañando que tienen necesidades espirituales, emocionales y materiales. Nosotros también, Señor, de hecho las tenemos. Queremos rogar tu bendición, que nos ilumines, nos bendigas, nos ayudes a sembrar tu palabra con sencillez, con profundidad y que podamos de esa manera, Padre Santo, reconocer las enormes bendiciones que tú nos has dado. Una vez más, Señor, dejamos en tus manos el avance de este seminario para que otras personas también puedan añadirse a la meditación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El capítulo número 23 se titula Los Paulicianos. Siglo por siglo hemos ya hecho un gran resumen de los primeros 4 siglos y empezamos a avanzar hacia los que son los siglos V, VI y VII. Ese siglo, cada uno de esos siglos tienen una constante histórica en cuanto a la persecución contra la Iglesia del Señor Jesucristo. Suponemos con bastante certeza que ustedes, amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, han dado una lectura a el material que previamente tienen para poder identificar las ampliaciones en los videos. No pretendemos repetir lo que está literalmente en los libros y particularmente en este libro de Historia de los Bautistas o Historia de la Iglesia de Cristo a través de los siglos. No tendría mucho sentido hacerlo, por eso simplemente lo que hacemos es complementar 2 tipos de información. La primera, histórica, la segunda, doctrinal, porque una Iglesia de Cristo se conoce por la doctrina y la práctica de su doctrina y también por la historia. Interpretamos los hechos. Luego de interpretar los hechos, pues se argumenta cuáles de esos hechos están en concordancia con la palabra de Dios y cuáles hechos están en contradicción con la palabra de Dios, para luego proponer la gran verdad de que Jesús ha mantenido su iglesia por 20 siglos, que la iglesia de Cristo no es ni protestante, ni evangélica, ni tiene ningún nombre, porque Jesús dejó a su iglesia el nombre de mi iglesia. Ahora, con esto no queremos decir que los nombres no hayan sido importantes, pero desde el punto de vista bíblico aparecen solamente sobrenombres o apodos y desde el punto de vista histórico también. Por eso uno de los apodos más notables es el de Paulicianos. Este apodo de Paulicianos surge, como dice el escrito, de un líder desconocido que posiblemente usó el nombre del apóstol Pablo para colocarlo a las iglesias locales del Señor Jesucristo. Es muy importante ubicarnos en el sitio geográfico histórico de la Iglesia de Cristo. Tenemos que recordar algunos eventos importantes, algunos lugares importantes también en cada una de estas lecciones para poder llegar al origen de los paulicianos. Vamos a observar entonces una vez más uno de los mapas que nos ha servido de gran utilidad, como es el del Imperio Romano en la época de Cristo y en los 400 años posteriores. Ya sabemos que el Imperio Romano en el siglo V después de Cristo se dividió entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. En Occidente Roma era el eje central, en Oriente Constantinopla, o lo que hoy se conoce como Estambul, era y fue el eje central. Pero durante estos 400, 500, 600 años aproximadamente, pues la Iglesia de Cristo logró mantenerse siempre firme
frente a los vientos de doctrina, como lo hemos ya leído en Efesios capítulo 4 en el verso número 14. El siguiente mapa entonces nos ayuda a hacer un recuento histórico de la situación. Recordemos que la Iglesia de Cristo se había iniciado muy cerca de Jerusalén, en las orillas del mar de Galilea. En esas orillas del mar de Galilea, Jesús llamó a los primeros miembros, que fueron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y luego así sucesivamente hasta completar 12 personas, 11 de ellas verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. La Iglesia de Cristo durante los primeros 100 años, se puede decir, se extendió de una forma sistemática, organizada, hacia la parte norte de la ciudad de Jerusalén. Antioquía, por ejemplo, fue una iglesia, o fue una ciudad mejor, donde estuvo una iglesia de Cristo bastante representativa, porque enviaría al apóstol Pablo a sus viajes misioneros. Aquí en la parte de Asia Menor, Pérgamo, Éfeso, eran y fueron ciudades que abrigaron iglesias del Señor Jesucristo. Corinto, por ejemplo, aquí encontramos la ciudad de Tarso. Esa ciudad fue donde nació el apóstol Pablo. Ahora, es muy importante recordar que ya en los primeros 400 años encontramos iglesias de Cristo en la parte norte de África. Cartago fue una de las ciudades donde el Evangelio de Cristo se fortaleció, y hubo allí varias iglesias locales, y ya hemos estudiado en los capítulos anteriores qué importancia tuvo. Lo mismo sucedió en Roma, y lo mismo sucedió, por ejemplo, en Filipos, Alejandría, toda esta parte, incluida la parte de Mauritania, que fue añadida después en las conquistas del Imperio Romano, y la parte de lo que hoy conocemos como Inglaterra. Pero desde el siglo I hubo una comunidad, o una serie de comunidades de iglesias del Señor Jesucristo, que se asentaron en esta parte. Esta parte está ubicada aproximadamente a cerca de unos 1000 kilómetros al nororiente de Jerusalén. Esta parte se conoce desde el punto de vista histórico actualmente, como se conoció también en esa época, con el nombre de Armenia. Esta es la región de Armenia. En esta región de Armenia se establecieron iglesias del Señor Jesucristo desde el siglo I, y esas iglesias del Señor Jesucristo terminaron adoptando el nombre de Pablo, o se autodenominaron paulicianos. Ahora, en el texto que ustedes leen, pues se dan cuenta que no solamente ellos se autodenominaron de esa manera, sino también otras personas los llamaron así, paulicianos, porque estaban centrados en las doctrinas bíblicas del apóstol Pablo, quien fue realmente un apóstol inspirado por Dios, fue testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, y desarrolló su ministerio hasta finalmente ser martirizado en la ciudad de Roma por la predicación del Evangelio, es decir, de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta región es una región bastante conocida y de mucho renombre desde el punto de vista histórico, y también en la Iglesia de Cristo. Tenemos que repetir que desde el siglo I, segundo, tercero, cuarto y aún en el siglo V se encuentran comunidades. Los testimonios de los historiadores que ustedes tienen allí en el libro, pues lo reafirman con base en el estudio de fuentes ciertas y fidedignas de que realmente en esa zona también hubo iglesias del Señor Jesucristo. El mapa que vamos a observar a continuación simplemente lo que hace es detallarnos un poco más el espacio geográfico de esa zona. En ese mapa podemos nosotros observar cómo cerca de unos 1000 kilómetros al nororiente de la ciudad de Jerusalén, muy cerca, por ejemplo, del Mar Negro, y muy cerca, por ejemplo, también del Mar Caspio, pues encontramos la ubicación de esta zona. No existen, ubicaciones concretas de comunidades locales. Solamente era un conjunto de iglesias locales que
que eran fieles y permanecieron también en la misma condición doctrinal que la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipos, la iglesia de Roma originalmente y luego más adelante las iglesias de Cartago, Cirene, Alejandría, algunas en Creta. Entonces la observación geográfica que nosotros estamos mirando allí simplemente nos dice que pues no era muy difícil ir 1000 kilómetros al nororiente para llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Hay que recordar que el fervor misionero de las iglesias de la época pues era bastante intenso y no era difícil llegar a estas zonas. Hoy esa región pues fue dominada o perteneció, mejor por decirlo así de esa manera, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta 1990. Pero actualmente pues simplemente es una de las naciones de la Confederación que se denomina la Confederación Rusa. Así que, apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, es muy importante complementar la información histórica con la ubicación del espacio geográfico que nosotros acabamos de delimitar. Siempre enfatizando que pues no era difícil que allí en esa zona se hubieran asentado iglesias de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera entonces podemos nosotros empezar a hacer ahora sí un recuento doctrinal de lo que fue sucediendo con estos hermanos en cuanto a los paulicianos. Lo primero que tenemos que enfatizar pues es que realmente ellos conservaron cada una de las doctrinas básicas. Se mencionan allí algunos personajes bíblicos como Tito, Timoteo, Silvano, Tíquico, que fueron en determinado momento citados por este predicador. Constantino se llamó ese predicador, pero no se está refiriendo al emperador. Hay que diferenciarlo del gran emperador romano. Este personaje que se presenta allí sencillamente era una persona que fue evangelizada por un diácono, como se menciona, y empezó a predicar el evangelio del Señor Jesucristo, pero eso sí, después de haberse convertido. Después de su conversión, entonces es que definitivamente empieza el evangelio del Señor Jesucristo a ser llevado por estas zonas de Armenia. Entonces lo que simplemente estamos notando es que el evangelio del Señor Jesucristo trascendió las fronteras del imperio romano de la época. El imperio romano no alcanzaba a llegar hasta esa zona, pero sí el evangelio alcanzó a llegar. Varias cosas son notables de resaltar. Cómo se llevó adelante la predicación también por medio de los paulicianos. Se hace un énfasis bastante serio en cuanto a cómo ellos preservaron las doctrinas. Paralelamente se puede decir que ellos resistieron una cantidad de innovaciones. ¿De dónde salieron esas innovaciones? Realmente esas innovaciones salieron de los falsos concilios, como ya lo hemos mencionado anteriormente, concilios que trataron de imitar al concilio de Jerusalén. Aquí es muy bueno resaltar que por cerca de 300 años ellos se enfrentaron pues la acechanza de las falsas doctrinas o las acechanzas de las falsas doctrinas. Fue muy famoso el primer pseudo o falso concilio que se celebró de manera gigante en el año 325 en la ciudad de Nicea. Y en el año 325 encontramos que ese concilio establece una serie de variaciones. 150 obispos, dice la historia, que asistió allí, pero esos obispos ya eran jerárquicos. Se puede entonces afirmar que sencillamente en la primera parte asistieron 150, después se completaron 318 obispos. En ese concilio que fue convocado por Constantino el Grande, el emperador, pues empezaron las innovaciones de manera oficial.
La primera gran innovación entonces fue oficializar, perdóneme la redundancia, las jerarquías y las desviaciones empezaron a hacer su aparición de una manera significativa. En el año 381 empezaron también a reunirse otros 150 obispos. Teodosio el Grande, que ya mencionamos en la lección inmediatamente anterior, convocó ese concilio y hay que tener en cuenta que él tuvo como intención unir a la Iglesia de Cristo con el catolicismo romano, cosa que la Iglesia de Cristo definitivamente rechazó. Son los dos primeros pseudo concilios que se celebraron y que tuvieron bastante promoción al interior de las iglesias católicas romanas, pero que dentro de las iglesias de Cristo el rechazo fue absolutamente total. El tercer concilio falso fue convocado por Teodosio II y Valentiniano III. Esos concilios, o mejor, ese concilio fue respaldado por 250 obispos. Se celebró en Éfeso en el año 431. Estamos haciendo un recuento histórico de cada uno de esos falsos concilios porque fueron definitivos. ¿Qué tendría que ver esto con los paulicianos? Sencillamente los paulicianos no se comprometieron con esos concilios del Imperio Romano. Se puede decir que en cierto modo tenían cierta favorabilidad por no pertenecer jurídicamente al imperio, pero las pretensiones de estos gobernantes eran sencillamente someter a todas las comunidades que para ellos prácticamente eran iguales desde el punto de vista político a el yugo del Imperio Romano. Ellos, los pastores, los obispos de las verdaderas iglesias del Señor Jesucristo, en ningún momento quisieron aceptar. Hermanos y hermanas, el quinto de los primeros 8 grandes concilios se realizó en Constantinopla, año 553, y asistieron 165 obispos. Se celebró principalmente pues para tratar de atacar la lectura de la palabra de Dios, la enseñanza básica de la palabra de Dios. Ya estaban apareciendo varias formas de añadirle a la Biblia y por eso entonces se trató en determinado momento de llevar adelante la persecución contra la palabra de Dios. En el año 680 Constantino Pogonato celebró otro concilio en Constantinopla para tratar en ese momento de oficializar una de las doctrinas más desviadas de la palabra de Dios, y esa doctrina que se trató de oficializar fue la del jerarca mayor, es decir, la de concederle al obispo de Roma una calificación que Dios no autoriza en su palabra. De hecho, hubo muchas discusiones, por ejemplo, se excomulgaron mutuamente algunos líderes religiosos y desde luego pues se pretendía ya que el jerarca de Roma era absolutamente infalible, cosa que hemos rebatido ya en anteriores oportunidades, pero eso sí, a la luz de la palabra de Dios. El séptimo concilio se reunió en Nicea en el año 787 y fue el segundo celebrado en esta ciudad. Una emperatriz, Irene, se promulgó mejor un decreto convocándolo, y fue en este concilio donde se sentaron las primeras bases para el culto a las imágenes. Hemos estudiado también ya a la luz de la palabra del Señor cómo Dios condena la adoración tanto de las personas vivas como de las personas fallecidas, como de las imágenes, como de cualquier tipo de representación. La adoración de esas imágenes fue condenada radicalmente por el Señor a través de su palabra. Sin embargo, en este concilio, Nicea, año 787,
se sientan las bases para abrir la puerta en el catolicismo romano al culto a las imágenes y al culto a los, entre comillas, santos, porque pues eran prácticas que venían del paganismo, y siempre y cuando una persona no se haya arrepentido, no haya creído en el Señor Jesucristo como Salvador personal, pues sencillamente ese tipo de prácticas no van a ser cuestionadas por esas personas. Cuando uno se arrepiente y cree en Jesús, pues el Espíritu Santo lo convence a toda la verdad y lo guía para que uno deje de adorar imágenes, ídolos, practicar la idolatría, la suerte, el azar, la hechicería y todo tipo de esas desviaciones de la palabra del Señor o de la sana doctrina. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, el octavo concilio, estos son llamados concilios orientales, pero son concilios falsos, porque un verdadero concilio es convocado por una iglesia de Cristo, primero. En segundo lugar, un verdadero concilio en ningún momento tiene la facultad de cambiar la doctrina, sino todo lo contrario, de explicarla. Explicar la doctrina es el principal propósito de un verdadero concilio de una iglesia del Señor. La sana doctrina ya está completa, Dios ya ha trazado el pasado, el presente y el futuro de lo que debemos conocer, y lo que podemos administrar, los misterios, es decir, las verdades que Dios ha revelado. Un misterio es una verdad a veces revelada, a veces sin revelar, pero los que Él le ha complacido en su sabiduría revelar, pues nos los ha dado a conocer. Pero estos falsos concilios lo que hicieron fue sencillamente atacar la palabra de Dios, desviar a las personas que buscaban anhelosamente una salvación verdadera, y entonces lo que encontramos son grandes desviaciones de la doctrina del Señor Jesucristo. Este último concilio, el octavo de los orientales, se celebró en Constantinopla en el año 869 y fue convocado por el emperador Basilio I, que se le denominó el Macedonio. Ahí entonces había una gran controversia. La Iglesia Católica Romana enfrentaba ya los conatos de una gran división, la primera gran división que se presentó dentro de la misma Iglesia Católica Romana. Hubo una controversia entre las dos ramas, la oriental y la occidental. La oriental en Grecia y la occidental en la parte latina, es decir, en la parte de Italia, en Roma. Focio era quien lideraba en Constantinopla y Nicolás I en Roma. Tan grave fue esta contienda que los dos se excomulgaron mutuamente, de suerte que durante un muy breve tiempo el catolicismo romano se puede decir que estuvo sin un máximo jerarca. El objeto de este concilio entonces fue tratar de arreglar el asunto y, de ser posible, pues tratar de unir definitivamente las dos ramas de la Iglesia Católica Romana. Pero fue definitiva esa ruptura entre las dos ramas del catolicismo, tanto que realmente hasta la hora presente no ha sido posible restablecer la armonía entre estas dos iglesias. Nos hemos adelantado un poco en la historia, unos 2 siglos, 3 siglos adelante, porque sencillamente podemos ver cómo la cadena de falsos concilios terminó finalmente dividiendo a las doctrinas que se habían inicialmente unido contra la Iglesia del Señor Jesucristo. Se cumple entonces, hermanos y hermanas, la gran profecía bíblica de que el engaño sencillamente produce más engaño, y en este caso doctrinalmente, pues las doctrinas de hombres y de demonios se enfrentaron para que cada una finalmente tomara también su rumbo, organizara su propia rama de su religión y terminaran irreconciliables hasta nuestros días. Los paulicianos, todo lo contrario, se mantuvieron en cada una de las doctrinas
que la Iglesia de Cristo había promulgado ya desde el siglo I. Ahora, ¿por qué se justifica inmediatamente después del siglo IV, V, interpolar el estudio de los paulicianos? Hemos leído y estamos también seguros que ustedes lo han hecho, que a raíz de que el nombre de los montanistas, el nombre de los novacianos y el nombre de los donatistas fue empezando a caer en desuso, pues sencillamente muchos adoptaron el nombre de paulicianos. En otras palabras, los que fueron en una época montanistas, los que fueron también en otra época novacianos, los que fueron en otra época donatistas, pues empezaron a adoptar el nombre de paulicianos. El periodo histórico es largo, estamos hablando de cerca de unos 3, 4 siglos, y podemos ver cómo durante un periodo de tiempo tan extenso, pues los nombres en cierto momento pueden tender a cambiar. El solo hecho de que un pastor ya fallezca, pues empieza lentamente a irse perdiendo de la memoria de los seres humanos. Por eso es que una iglesia de Cristo no se conoce definitivamente por el nombre. El Señor sabe esto y sabe que lo más importante no es el nombre que tenga la iglesia de Cristo, sino su doctrina, su práctica y también si la autoridad de esa iglesia de Cristo viene desde el mismo ministerio del Señor Jesús, cuando después de ascender le dijo a la iglesia: toda potestad o toda autoridad me es dada, por tanto id y haced discípulos, en los pasajes que ya hemos estudiado en Mateo capítulo 28, entre los versos 18 hasta el verso número 20. Por eso es que a partir del desarrollo, de la evolución de las iglesias, o del desarrollo mejor de la iglesia del Señor Jesucristo, a partir de los siglos IV y V, aparecen en escena como protagonistas de estos siglos IV, V, VI y aún el siglo VII, un grupo de congregaciones de iglesias locales del Señor Jesucristo que venían desde Armenia, en esta zona que ya hemos visto, y que encabezaron en ese momento la iglesia de Cristo. Ahora, era absolutamente lógico y normal desde el punto de vista histórico que después de la incruenta persecución contra la iglesia de Jesús dentro del Imperio Romano, pues era normal que hacia el exterior del Imperio Romano prevalecieran las iglesias. Es muy importante este detalle, porque aquí se puede decir que hay un gran quiebre histórico. Históricamente muchas comunidades locales, muchas iglesias locales del Señor Jesucristo, autónomas, visibles, con Cristo como cabeza, fueron perseguidas, algunas definitivamente arrasadas, otras diezmadas, pero eso fue al interior del Imperio Romano. Por fuera del Imperio Romano también hubo iglesias del Señor Jesucristo, como los paulicianos, que continuaron adelante con la predicación de la palabra del Señor. De hecho, el Imperio Romano se iba extendiendo e iba tratando de cubrir sus zonas aledañas. Es por eso que los paulicianos entonces, como lo observamos, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, en la página número 130, entonces hay un desarrollo, pero también hay una serie de persecución contra este tipo de comunidades. Se puede decir que el Imperio Romano empezó a expandir sus fronteras, pero también empezó a expandir la persecución contra la iglesia de Cristo. En la página número 131, en el tercer párrafo, vamos a citar algo para complementar lo que estamos afirmando. Tan grande fue el cambio en el espíritu de la iglesia en el oeste mismo, hasta que el emperador Leo Isaurico publicó un edicto en el año 726 prohibiendo la adoración de imágenes, y en el año 754 su hijo reunió un concilio de 338 obispos que condenaron no solamente la adoración de ellas, sino también su uso. El resultado fue que las iglesias fueron limpias de imágenes y pinturas, y éstas fueron quemadas públicamente. Con seguridad, muchas de estas iglesias anteriormente
pertenecieron a los paulicianos y fueron confiscadas durante la persecución. Fijémonos entonces que la persecución contra los paulicianos fue tan sistemática, tan amplia, que sencillamente sus propiedades, sus templos, les fueron quitados. Fueron ocupados entonces por el catolicismo romano en la expansión del imperio y fueron llenas de imágenes y de mucha idolatría. ¿Pero qué sucedió entonces? Sucedió entonces que seguramente vino la intervención del Señor y muchas de esas comunidades volvieron otra vez a recuperar las propiedades por decisión del alto gobierno. Es muy importante recordar que ya en esta época el imperio estaba dividido. Había imperio romano de Oriente y había imperio romano de Occidente. Y en las dos ramas se puede decir que hubo persecución, que hubo este tipo de prácticas y que definitivamente pues ya se estaba gestando también la división de la Iglesia Católica Romana Oriental con la Iglesia Católica Romana Occidental. No fue de un día para otro que se formó esta división y que nosotros estudiamos allá en el año 869 en el concilio de Constantinopla, el último concilio que se denominó concilio oriental, o concilios mejor en plural orientales, porque tuvo que ver con tratar de unir las dos ramas que ya estaban seriamente tendiendo hacia la división. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, pues vino el progreso nuevamente de los paulicianos cuando este emperador devuelve las propiedades y el evangelio vuelve a ser predicado. Sin embargo, la doctrina o la verdadera doctrina del Señor Jesús no descansa mucho tiempo de la persecución. Se mencionan allí varios ejemplos de cómo fueron sentenciados a la pena de muerte. Sus libros, es decir, la Biblia, fue entregada a las llamas, y además las personas que lograron esconder la Biblia fueron muertos y sus propiedades confiscadas. De hecho, entonces, mis hermanos y mis hermanas, lo que podemos notar es que nuevamente en esta zona, cuando no se pudo convencer a la Iglesia del Señor Jesucristo, y de hecho nunca lo van a poder hacer, de unirse con el catolicismo romano, pues surgió una nueva forma de persecución tratando de detener la predicación del Evangelio. Hermanos y hermanas, pues se mencionan varias zonas donde los paulicianos tienen que huir. Se menciona la zona de Bulgaria, se menciona entonces también las zonas de Tracia, donde se formaron colonias, todas ellas muy cerca a Europa, en los límites entre Asia y Europa, o en las zonas limítrofes, mejor, entre Asia y Europa de lo que hoy conocemos. Pero mis hermanos y mis hermanas, lo más importante para resaltar en estos siglos, que es un pequeño resumen que estamos haciendo antes de introducirnos en detalle en cada uno de los principales acontecimientos de este periodo de tiempo, pues la Iglesia de Cristo se mantuvo firme frente a el acecho de tratar de que la Iglesia de Cristo dejara la sana doctrina y se uniera al catolicismo romano. Nos resta entonces observar algunos textos bíblicos en cuanto a la forma como el Señor Jesucristo llevó adelante su doctrina, en el resumen que aparece en la página número 134. Hay allí toda una serie de coincidencias entre los paulicianos de esa época y los bautistas de esta época. Ahora, siempre es importante aclarar que por el solo hecho de que una iglesia se autodenomine bautista o se le denomine bautista, pues no quiere decir que ya automáticamente es una iglesia de sana doctrina. Siempre hay que extraer las doctrinas que se practican, que se enseñan,
y compararlas con la palabra de Dios y con las doctrinas que han permanecido siempre enseñándose en la Iglesia de Cristo. Un texto que vale la pena observar, lo encontramos en Efesios. Fijémonos el libro de Efesios, vamos a ir al capítulo número 1, vamos a recordar por medio de este pasaje cómo el Señor nos muestra de qué manera la Iglesia de Cristo es que llega a permanecer también en la predicación, en la conversión de las almas, y que sus métodos siempre han sido exactamente los mismos. Vale la pena volver a resaltar en la página 133 de sus estudios sobre la comparación que se hace con el celo misionero. Efesios 1, verso 13, dice la Biblia: en él también vosotros, es decir, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. Primero viene el oír la palabra de verdad. ¿En qué consiste la palabra de verdad? Dice ahí: el evangelio de vuestra salvación, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y luego viene la respuesta, dice: y habiendo creído en él. Es decir, luego viene la fe. Primero se siembra la palabra, el evangelio, luego viene la respuesta de fe, y luego viene entonces el sello con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención, y ahí la palabra redención significa resurrección de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Siempre estuvieron firmes los paulicianos en que la forma como había que llevar adelante la obra de Dios era sembrando la palabra del Señor en los corazones de las personas. Estamos muy agradecidos con el Señor que nos haya permitido compartir esta maravillosa lección, la número 23, haciendo una introducción, un desarrollo y también una pequeña conclusión ya de las comunidades de Armenia a partir desde el primer siglo hasta el año 700, en que encontramos desarrollo de cada una de estas iglesias locales. No existe una forma diferente de hacer la elaboración histórica o el análisis histórico, porque los textos que se citan allí, las fuentes históricas que se citan allí, pues simplemente lo que hacen es comprobarnos que, aunque casi en el anonimato, sin tener mucho protagonismo dentro del Imperio Romano, fuera de él habían unas comunidades, iglesias del Señor Jesucristo locales, los paulicianos, que en esta zona de Armenia permanecieron fieles, que no se dejaron llevar por las convocatorias de los emperadores romanos, porque ellos convocaban a todos los obispos posibles para tratar de unir al catolicismo con la Iglesia de Cristo, usarlas en sentido político para tratar de expandir primero sus territorios y segundo para tratar también de dominar a sus súbditos. Gracias al Señor, porque los paulicianos en estos siglos también se pudieron mantener firmes en la sana doctrina. La honra y la gloria sea para Él, porque la iglesia es de Él y Él es el que la ha podido mantener sin que haya sido destruida por los siglos de los siglos. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga a todos grande y ricamente.